Voy a empezar por presentarme y voy a emplear luego 2 minutos en presentar a los miembros del panel y a proponer los temas que queremos discutir, que debo decir, en mi opinión, son los más interesantes de todo el Open. Mi nombre es Juan Jesús Valderas, soy el responsable de la práctica de Forensic de FTI y tengo la suerte de estar acompañado en este panel por Clara Cerdán, que es la responsable de los servicios jurídicos y la secretaria del Consejo de Administración de Ferroatlántica, Alberto Fortún, socio de Quatre Casas, especialista en litigios y en arbitraje, Santiago Martínez Laje, que creo que no necesita presentación y que si tuviera que hablar de su currículum nos tiraríamos 20 minutos, así que lo dejaré en que en sus últimos tiempos está concentrado en las labores de árbitro. Y aquí a este lado tengo a 2 competidores, compañeros y sin embargo amigos, Fernando Cuñado, socio responsable de la práctica de Forensic de KPMG, y Ángel Muñoz, socio de la práctica de Forensic de PricewaterhouseCoopers. El tema que queremos proponer, bueno, el título de la ponencia, no sé si figura en alguna parte. El tema que queremos proponer, me he olvidado de los agradecimientos. Antes de pasar a proponer el tema, quería agradecerle a Javier y a la Asociación Europea de Arbitraje que nos dé la oportunidad de estar hoy aquí compartiendo estas ideas con vosotros. Y, como decía, el tema que queremos proponer al final es el de la credibilidad del perito, que a mí me parece un tema importante, ¿vale? Creo que todos nos encontramos en situaciones en las que llega un perito y nos dice que estos son 100, y llega el otro y nos dice que son 1000. Y la conclusión es que no nos creemos a ninguno de los dos. ¿Cuál me está diciendo la verdad? Si es que alguno de los dos me está diciendo la verdad. Y eso hace, en mi opinión, un daño terrible. Nos hace a todos un daño terrible. A los profesionales que nos dedicamos a esto, a los abogados y a las partes, a los clientes que sufren la incertidumbre y la sensación de que a lo mejor ese trabajo pericial al final no les está ayudando porque no logra tener esa credibilidad, ese impacto. Y a mí me parece que todos, al menos todos los que intentamos hacer este trabajo en serio, nos vamos a beneficiar si somos capaces de articular y de comunicar modos en los que ayudemos a árbitros y a profesionales del derecho para establecer criterios que les ayuden a determinar la credibilidad que deben concederle a un perito. En torno a esa idea vamos a proponer un par de líneas, un par de preguntas. La primera va a tener que ver con quién designa al perito. Las partes, y cada uno va con su perito, como de hecho es la práctica habitual, o es mejor la idea del perito designado por el árbitro o por el tribunal arbitral, ¿no? Y sobre esto vamos a discutir un poco. Y luego vamos a trabajar sobre otras ideas que pueden incidir en la credibilidad del perito. Vamos a hablar de la reproducibilidad de la prueba, vamos a hablar de la due diligence del perito, vamos a hablar de una serie de aspectos que le voy a dejar a los ponentes, que para eso están, no voy a contarlo yo todo, y que creo que, o espero que sea de interés para todos. Y yo ya con esto me siento y no destrozo más el formato, ¿de acuerdo? Decía que el primer tema, la primera pregunta que planteamos es el de el nombramiento del perito. Si el modelo en el que trabajamos ahora casi siempre, que es cada parte lleva su perito, es mejor o es peor en términos de credibilidad respecto o de factibilidad o de aplicación práctica que el del perito nombrado por el tribunal. Y le lanzo esta pregunta en primer lugar a Santiago, que creo que en su condición de árbitro nos puede ayudar a poner la pelota en movimiento. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a Javier Íscar y a la Asociación Europea por esta invitación. Existe una paradoja en lo relativo al nombramiento de los peritos por el Tribunal Arbitral. Y la paradoja es la siguiente, que tanto en nuestra ley española, artículo 32, hay un artículo dedicado y con el nombre, además, no exacto de nombramiento de los peritos por los árbitros, digo no exacto, porque también en el apartado tercero habla del nombramiento por las partes, como en los reglamentos se regula bastante ampliamente el nombramiento de los peritos por parte del tribunal,
Y sin embargo, yo hablo primero desde mi experiencia, que es una experiencia media, algo más de 2 docenas de arbitrajes, nunca he conseguido nombrar un árbitro independiente. Y de hecho lo he intentado en 2 ocasiones. Luego, si queréis, hablamos por qué no se consigue. Pero pensando que mi muestra es muy reducida, consulté primero a las secretarías de 2 de las instituciones arbitrales de Madrid, una de ellas esta misma mañana, y la estadística no varía. Me dicen que en los últimos 5 años, en una de las instituciones, en una ocasión, las partes se pusieron de acuerdo. Y en la otra institución me dicen que en 8 años no han nombrado nunca un árbitro independiente. Por tanto, esto es mi punto de partida de constatación de la realidad. Luego, si queréis, hablamos del porqué y ventajas e inconvenientes, pero mi constatación es esta. Clara, ¿te gustaría, como abogado de empresa con amplia experiencia en litigios internacionales y en procesos de arbitraje, ¿qué te gustaría aportar sobre este punto? Suscribo totalmente lo que acaba de comentar Santiago por mi práctica y por mi experiencia personal. Efectivamente, creo que en abstracto podría ser muy bonito lo de que el árbitro designe un perito. De esa manera ya disipamos esa duda, ¿no?, de si efectivamente la prueba que proponen cada una de las partes bueno, pues tiene esa tacha o no de ser una prueba de parte, en definitiva. Sin embargo, sobre el terreno y en los distintos casos que he llevado, nunca lo he hecho y no creo que lo haga porque pierdo el control sobre el perito. Entonces, es la manera que tengo para verdaderamente, bueno, no porque el perito no tenga que ser objetivo, que eso ya lo defenderéis vosotros y así tiene que ser, pero dentro de esa objetividad, y ese es el mundo del derecho, tenemos que narrar las cosas y contarlas de una manera que evidentemente siempre nos beneficie a la parte que estamos defendiendo. Entonces, la prueba pericial por un perito pues nombrado por parte, de alguna forma me da muchísima más seguridad, muchísimo más control y la práctica nos avala, ¿no? O sea que por parte de la parte, valga la redundancia, la actitud no es muy favorable al perito nombrado o designado por el tribunal. La casuística es evidente. La casuística lo dice todo. Alberto, ¿qué experiencia tienes tú y qué opinión tienes tú? Bueno, pues en primer lugar, buenos días y gracias por la invitación. Mirad, para combinar lo que es la experiencia propia y también la evolución de lo que ha ocurrido con la prueba pericial, dos acercamientos. El primero, de la experiencia propia, es que efectivamente en la práctica yo diría que he estado repasando los últimos 40, 50 arbitrajes y con distintas combinaciones en cuanto al tipo de tribunal arbitral, que creo que es un elemento muy relevante. Y cuando ha sido necesaria la prueba pericial, los peritos designados por las partes han sido los que han llevado a cabo esa tarea. Para los árbitros, luego lo podemos ver, el nombrar a un perito trae consigo muchas complicaciones y no solo en el momento de nombrarlo, sino también a la hora de definir su misión, a la hora de mantener su imparcialidad, porque muchas veces en la manera en la que se formulan los extremos sobre los que tiene que actuar el perito, los árbitros pueden poner encima de la mesa ya una determinada visión del asunto. Y entonces la verdad es que en la realidad, en la práctica de los últimos, ya digo, 40 o 50 casos, salvo 2, en que no hubo perito, y estuve repasando por qué no hubo perito, uno era porque era un conflicto societario y la disputa no lo llevaba, y otro en el que la cuantía era muy pequeña, en torno a $1,5 millones de dólares, y que ya había unos informes técnicos que habían elaborado los ingenieros de las respectivas partes, todos han sido árbitros de parte. Y luego lo que sí que creo que es interesante observar en el análisis de esta cuestión es la evolución de la cuestión de los peritos y la idea de quién los designa. En el arbitraje internacional venían 2 tradiciones claramente diferenciadas. Una tradición, países anglosajones, common law, donde los peritos eran peritos de parte, eran witnesses, eran expert witnesses. Y había otra tradición, la nuestra la verdad es que es difícil de situarla porque somos más del common law que del civil law, pero la tradición francesa, la tradición
continental en la que los peritos los nombra el juez. Y esto ha ido, yo creo, convergiendo, luego veremos otras fórmulas, y si repasamos, hubo un momento de mucha discusión en los años 2006-2007, donde lo primero que se hizo fue avanzar en la idea de la independencia y la objetividad de los peritos de parte, pero también ha habido, yo creo hace 2 o 3 años, una indicación clara a los árbitros de que tienen la facultad de poder nombrar a un perito. Y tal vez el ejemplo más claro es el ejemplo de la ley inglesa, que permitía hasta el año 2014, si no recuerdo mal, excluir la posibilidad de que el árbitro nombrara un perito. Si las partes decían que el árbitro no podía nombrar a un perito, ese pacto era válido, y sin embargo, posteriormente, al menos en las reglas de la London Court, se incorporó la tendencia que vemos en todos los reglamentos de que el árbitro sí que puede nombrar un perito. Puede, pero la práctica no lo consigue casi nunca. Aunque creo que se puede intuir por lo que han dicho Clara y Alberto, pero ¿por qué en tu experiencia no logra el árbitro con éxito nombrar a un perito? Yo primero haría una puntualización. Si yo no interpreto mal, la ley española sigue impidiendo al árbitro, aunque se dice que lo puede nombrar de oficio, pero previamente dice salvo acuerdo en contra de las partes. Por tanto, yo creo que la ley española, artículo 32, sigue impidiendo, aunque dice a instancia de parte o de oficio, pero si las dos partes, repito, se oponen, no puede nombrarlo. Y los reglamentos, en concreto el que tengo más en la cabeza, el reglamento CIMA en el artículo 33, todavía lo dice más explícitamente, que no dice explícitamente no podrá nombrarlo si las partes no se ponen de acuerdo. ¿El por qué? Clara lo ha dicho en gran medida, y lo ha dicho con enorme sinceridad, porque temen perder el control. Luego volveremos sobre eso, sobre cuando hablemos de los árbitros nombrados por las partes. Yo creo que en el sistema español también los árbitros nombrados por las partes deben ser independientes y objetivos. Lo diré como árbitro, una recomendación o algo que yo pediría a los árbitros, deben ser independientes y objetivos. Y no creo que esa tendencia haya cambiado. En la práctica, ¿qué es lo que ocurre? En mi experiencia, o bien las partes directamente se oponen, a veces ambas, si se oponen ya no hay nada que pensar, a veces una se opone explícitamente y con más frecuencia de modo esquivo, dice sí, de acuerdo, pero cuando llega el presupuesto de honorarios del árbitro propuesto, dice qué barbaridad, yo no estoy dispuesto a pagar ni la mitad. En esas circunstancias, salvo que el árbitro crea absolutamente necesario contar con el dictamen de un tercero, porque normalmente, no lo he dicho, pero coincido con lo que dice Alberto, de esa larga docena de asuntos siempre ha habido, en todos, había cuestiones de hecho y por tanto en todos ellos ha habido dictamen pericial de parte. Y nombrar un tercero dirimente, que alguien habló aquí en la ponencia anterior, el peritaje dirimente, yo no comparto esa idea. Luego hablamos de ello al hablar, si te parece, del efecto del dictamen. Entonces esto nos deja en una posición en la que parece que en la práctica lo que tenemos son los dos peritos de parte, los dos peritos independientes de parte, pero con ese pecado original, y es que hemos sido designados por las partes. Entonces, ¿cómo lidiamos con ese pecado original? ¿Cómo trabajamos para conseguir ofrecer a las partes, a los abogados, a los árbitros, herramientas que les permitan ejercer un control de calidad eficaz de nuestro trabajo, control de calidad que lleve a la credibilidad? Y ahí me gustaría, a mí me parece un tema apasionante, claro que voy a decir, a mí me gustaría ahí pediros a Ángel, Fernando Ángel, que me deis vuestro punto de vista. ¿Cómo atacamos esto? Muy bien, pues simplemente por sumarme a lo que comentabais en nuestra experiencia, efectivamente el perito designado por el tribunal lo suscribo en los últimos años, recuerdo escasas 2 o 3 ocasiones, creo que es una tendencia que por mi parte como perito quería suscribirle.
suscribirla. Sobre la credibilidad, Juan, pues efectivamente, es un tema en el que trabajamos los peritos en nuestro día a día. Yo creo que un perito, su primer objetivo es ser creíble frente al tribunal, si no realmente poco recorrido tenemos. Quería puntualizar antes de entrar en la calidad, en una cuestión sobre la credibilidad del perito, que es un poco el tópico general de la ponencia. En mi opinión, la credibilidad del perito se trabaja desde el momento de la carta de encargo. Es decir, es crítico que cuando los peritos somos contratados se comparte con nosotros las expectativas, un poco los antecedentes del asunto, realmente tengamos la valentía suficiente para compartir con nuestro cliente, con los abogados, si no vemos la posición o la expectativa de cuantía que puede tener el cliente en la cabeza, que lo pongamos encima de la mano. Es decir, yo creo que podemos ser esclavos durante el procedimiento si nos hemos equivocado en meternos en un asunto que metodológicamente, técnicamente o por expectativas de cuantía no compartimos. Entonces, un punto que creo, y hago aquí bandera de profesión, creo que deberíamos ser responsables, cada uno con nuestra profesión, para ver dónde están los límites. La economía, la valoración, la contabilidad son ciencias razonablemente exactas, pero un pelín inexactas. Entonces, lo blanco es blanco, lo negro es negro, y esto deberíamos ser capaces de gestionarlo. Por tanto, gestión de expectativas upfront. En términos de expectativas, el Consejo de Administración, no aceptar ciertos encargos en los que tenemos ya un cálculo previo del director financiero, en el que se nos enfoca a valorar su razonabilidad, por tanto, se nos enfoca hacia un negative assurance, es decir, si hay algo que llama nuestra atención, y luego cuando te pones en manos de un despacho de abogados, lo que quieres es que realmente concluyas y no digas que es razonable el cálculo de la compañía. Por tanto, estoy dando vueltas un poco a la cuestión de la expectativa. Realmente el perito tiene que ser dueño de sus conclusiones. Esto es una cuestión crítica de credibilidad y crítica de calidad, que es un poco tu pregunta, Juan, y disculpa la introducción. Y sobre la calidad, pues básicamente yo creo que todos compartimos que la calidad de un informe pericial se basa en el rigor de la metodología, en la experiencia, en que realmente el perito tenga el expertise y la lex artis sobre aquello, sobre lo que va a pronunciarse, o sea, que realmente sea un experto en esa materia, por supuesto, que aplique estándares de general aceptación. Yo creo que todos los aquí presentes somos conscientes que un informe pericial va a ser sometido a contradicción, máxime si es un informe de parte, independiente, pero de parte. Por tanto, basarnos en metodologías generalmente aceptadas, el leal saber y entender está muy bien, pero hay que ponerlo siempre en el contexto de una metodología que pueda ser contrastada y valorada por un perito contradictorio o por el tribunal arbitral. Otro atributo de calidad de un informe pericial, por supuesto, rigor, metodología generalmente aceptada y un concepto de transparencia, que creo que puede dar mucho debate. Y te copio un término aquí tuyo, Juan, que no es mío, sobre la reproducibilidad que nos contabas el otro día del informe pericial. Un informe pericial tiene que ser suficientemente transparente en las bases de cálculo que ha utilizado en aplicación de esa metodología generalmente aceptado para que pueda ser sometido a contradicción. Si nos limitamos a hacer un informe de 3 páginas con las conclusiones, hermético y poco detallado como un informe de auditoría, que todos sabéis que es una única página, pues realmente el perito de contrario, a la hora de valorar el dictamen o de dar un cálculo alternativo, pues no tendrá herramientas para reproducir, en tus palabras, Juan, como decía, ese cálculo y dar una visión alternativa al tribunal arbitral e informar, en definitiva, de una cuantía alternativa. Entonces, transparencia y reproducibilidad. Y lo dejo aquí porque seguro que Ángel tiene muchas más aportaciones y mejor, estoy seguro. Entonces, la reproducibilidad también puede chocar con la exhibición documental o el document production, hasta dónde los peritos desnudamos la contabilidad, las predicciones, las hipótesis, la estrategia comercial, financiera, de precios, etcétera, de nuestros clientes. Pues esto yo creo que da para debate y lo dejo ahí con entrada en el Discovery y otros temas de document production. Ángel. Bueno, yo suscribo prácticamente lo que ha dicho Fernando, ¿no? Yo, primero, por poner un marco, no existe, nosotros los peritos, como todos sabéis, no existe un órgano supervisor, no existen normas, hay protocolos, hay guías que todos llevan a unos deberes pues, de diligencia, a unos deberes de independencia, de objetividad, que tampoco son muy bien definidos y que están en permanente cuestión, ¿no? Que es independencia, que es objetividad, que es imparcialidad, ¿no? Yo creo que, insisto, suscribiendo lo que dice Fernando, yo creo que hoy en día la calidad reside en la reputación y en la credibilidad que los peritos tenemos, o que tenemos la expectativa de tener, es decir, no defender planteamientos, llamémosle suicidas, por la presión de la parte de tu cliente o del abogado del cliente,
no nos lleva a nada, y probablemente no lleva a nada tampoco a la parte porque hoy en día los árbitros, los abogados que nos someten al cross-examination son lo suficientemente hábiles como para poder descubrir cualquier tipo de trampa que exista en un informe pericial. Yo creo que el rigor, la experiencia, ese conocimiento es suficiente. La calidad, el control de calidad viene ex post. Es decir, coincido con el ex ante, es que nosotros tenemos que dar un paso adelante y no aceptar todas las hipótesis o todos los cálculos que se nos ofrecen. Durante el trabajo también estamos permanentemente... tened en cuenta que nosotros somos, por naturaleza, yo creo que más conservadores, porque va a ser más fácil defender la posición si eres más conservador, mientras que la parte del abogado va a ser mucho más agresivo, ¿no? Entonces, en ese equilibrio se da, donde da es la calidad, yo creo que se demuestra. Y luego, posteriormente, pues nuestros informes se someten a contrainformes, a un cross-examination, a un posible tercer perito. Yo creo que hoy en día es complicado que existan mala calidad que no sea percibida o que no sea descubierta por los árbitros, ¿no? Otra cosa es, que luego hablaremos posteriormente, de las razones por las cuales existen esas divergencias en los cálculos y en los informes periciales que se meten a los arbitrajes. Yo de ahí, de lo que estáis diciendo, voy a coger dos hilos y los voy a lanzar a este lado, ¿vale? Tú hablabas, Clara, al principio del control, esa sensación de control al principio, ¿no? sobre la designación del perito y en la definición del alcance de su trabajo, en el encargo. Entonces, la pregunta que te quiero lanzar es poner esa necesidad de control, esa sensación de control, en contraste con lo que estaban apuntando Fernando y Ángel, que aprovecho para decir que estoy totalmente de acuerdo con él. Yo siempre digo que la clave para que un trabajo salga bien es cuadrarlo bien al principio, y si lo has cuadrado bien al principio, el resto es solo empujar, ¿vale? Entonces, ¿cómo conciliamos esas dos cosas? Esa necesidad de control con el hecho de que nosotros, una pericial que finalmente resulte creíble y que por lo tanto te sirva para algo, debe partir de unas bases en las que el perito sienta que está haciendo un trabajo que puede defender sin enrojecer. Exacto. La verdad es que estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que decís, y es que cuando trabajas con buenos profesionales, pues estamos de acuerdo en que el punto de partida, los cimientos, son la base para un trabajo bien hecho. Y eso casa perfectamente también con ese deseo de control que tenemos los abogados, ¿no?, sobre el procedimiento. ¿Y cómo cuadra? Pues en el punto de equilibrio, en el balance. Es decir, efectivamente, el abogado quiere tener bajo control que ese informe pericial y esa ratificación posterior pericial va a salir bien. Y por eso designas a un perito que sabe que va a cumplir con tus expectativas, porque precisamente le avala su experiencia, le avala su reputación y le avala esa objetividad que ha sabido demostrar en otros procedimientos previos. Entonces, ese control se ejerce de esa manera. Evidentemente, también está en el arte del abogado saber contar el procedimiento de forma que el perito entienda cuáles son las expectativas que tenemos. Entonces, teniendo en cuenta estas dos variables, en primer lugar, que el perito cumpla con el perfil que buscamos, y para eso se buscan distintas virtudes que siempre suelen encontrarse pues, en los grandes profesionales como vosotros, y por otro lado también tratando de tener el arte por parte del abogado de trasladar el mensaje de la manera más equilibrada posible, pero siempre favorable para mi cliente, evidentemente, pues es como cuadraría perfectamente pues, vuestra postura, vuestra objetividad con el control que el abogado anhela siempre. ¿Y tú qué me dices, Alberto? ¿Cómo equilibra el abogado, el perito peleón, el que le cuesta amoldarse a lo que le estás pidiendo, pero que te está aportando esa objetividad, con a lo mejor otro perito con una actitud más dúctil o más maleable? ¿Cómo lidiáis vosotros con esa, esa contradicción? Sí, no, la prueba pericial estratégicamente, en los casos en los que te planteas primero la pregunta de si es necesaria y la respuesta es sí, probablemente es la prueba en el asunto. Y claro, aquí lo que ocurre es que la selección del perito se tiene que realizar en un momento lo suficientemente temprano
Pero la necesidad de hacer esa selección en un momento temprano lleva también a que ni en el expediente del abogado que tiene que presentar el caso a los árbitros, ni todavía en la información que se suministra a los propios peritos, está todo el material sobre el que lanzar la prueba, ¿no? Entonces, hay un momento de la selección que es importante y claro, la selección, y no lo digo yo solo, esto está en los estudios que ha sacado PricewaterhouseCoopers, ¿tú en qué miras cuando seleccionas al perito, ¿no? Y dice, hombre, miro la reputación, miro esto que decís y que piensen como piensa el cliente. Y es un factor, lo pone, de que piensen experiencia, por supuesto, en arbitraje, pero al final es que esté de acuerdo con lo que pensamos, claro, esté de acuerdo con lo que tenemos que plantear. Entonces, ahí hay una situación en la que sí que es verdad que con normalidad, y no sé si tanto en los informes de tipo económico, que ahí de alguna manera la discusión puede estar más metodológicamente más centrada. En otros tipos de periciales sí que surgen nuevos issues, ¿no? Y como surgen nuevos issues, yo creo que por eso se insiste tanto, otra cosa es en la práctica cómo lo ponen en marcha los árbitros, pero por eso se está insistiendo tanto en todos los protocolos de actuación, en las recomendaciones de la CCI, en las recomendaciones de todos los sitios, para identificar lo antes posible y a poder ser por los árbitros para qué cuestiones quieren el perito. Porque si no, hacemos unos intercambios de informes periciales y el momento en el que se hace el intercambio puede no ser el más adecuado y sobre todo, claro, es que seleccionas a los peritos y pones en marcha a lo mejor trabajos de tipo pericial cuando ni siquiera conoces al tribunal arbitral. Y el tribunal arbitral puede ser muy determinante de qué tipo de pericial tienes que presentar, ¿no? Entonces, la verdad es que a veces cuando los abogados intentamos incorporar esos nuevos issues con los peritos, no es porque dudemos de que el informe pericial tiene que ser objetivo, independiente, imparcial y que sea solo la opinión del perito. De hecho, hasta las guidelines de la IVA nos lo piden sobre la recomendación de cómo actuar respecto a eso. No es eso, sino que simplemente del estudio y de la evolución del asunto, incluso de la evolución de la otra parte, hay nuevas cuestiones que tienen que tratarse. Santiago, me decían antes de este lado, y con esto recojo el segundo hilo, el que hablaba antes, decían, oye, al final lo que me decían es la mejor manera de resultar creíble es decir la verdad. Esto, sí. Yo creo que esto parece una perogrullada, pero es una verdad como un templo, ¿no? Hacer un trabajo riguroso, elegir una metodología solvente, ofrecer visibilidad, transparencia sobre no solo la metodología, sino las bases de información que he empleado al hacer mi trabajo. Esto es como lo vemos nosotros, sí. Pero resulta que aquí yo me puedo creer que he hecho un gran trabajo explicando mi metodología, mis bases de información, he hecho un trabajo riguroso y tal, pero al que tengo que convencer es al árbitro. Pues, ¿dónde mide, cómo mide un árbitro la calidad, la credibilidad del trabajo del perito? Y creo que nos has traído por ahí una sorpresita sí, de un trabajo pericial que igual nos ayuda también a ilustrar. Desde mi perspectiva de árbitro, yo añadiría a lo que habéis dicho, rigor, metodología, reproducibilidad, veracidad, añadiría una característica más, que yo llamaría mesura. Y me explico. Y tiene que ver, me vino a la cabeza ayer, preparando esto, una muy conocida frase que Talleyrand dirigía a sus diplomáticos y les decía en francés, surtout pas trop de zèle. No se excedan ustedes en el celo. ¿Qué quiere decir no excederse en el celo? Entonces, cuando me vino esto, busqué en mi biblioteca un viejo libro del siglo XIX, no diré, versa sobre un caso famoso cuyos protagonistas no revelaré porque es gente conocida, pero en su tiempo fue público, en el cual se discutía la virilidad de nada menos que de un oficial del ejército. Y entonces se pidió dictamen pericial a nosotros no hacemos este tipo de periciales. A 3 médicos, y voy, lo que digo, el exceso de celo, me limito a leer esta frase. El dictamen pericial es muy largo, pero después de haberlo examinado, dicen
que describen sus órganos y termina diciendo que revelan virilidad y se puede asegurar que han sido puestos en ejercicio alguna vez. ¿Cómo se puede asegurar? Por tanto, en definitiva... Me estás pidiendo que te dé mi especulación sobre cómo llegaron a esa conclusión. Estamos en horario infantil, Santiago. Pues si quieres no. Bueno, entonces, en definitiva, lo que yo digo, pero eso es una recomendación no solo a los peritos, sino a las partes y a los abogados, que no hay que forzar. Es decir, el encargo, y a mí me parece muy bien, y eso tiene mucho que ver con lo que decía Alberto, a mí me gusta mucho más la prueba pericial, que no acompaña necesariamente a la demanda y a la contestación a la demanda, sino en el momento de proposición de prueba. Una vez que ha habido demanda y contestación a la demanda, están identificados los hechos sobre los que hay acuerdo, los hechos sobre los que hay divergencia. Entonces, la pericia parte de bases más comunes, porque si no, a veces nos podemos encontrar con la prueba pericial que acompaña a la demanda y la contestación a la demanda, que ha quedado completamente desfasada, sin base fáctica, o no hay acuerdo sobre la base fáctica, con lo cual, y por tanto me parece que, y soy muy partidario de que en el acta de emisión o bien se permita aportar nueva prueba pericial o adecuar la prueba pericial y el dictamen pericial a los nuevos findings que se pongan de manifiesto. Comentar aquí, porque esta es una de las cuestiones más, tal vez en la práctica, más importantes, ¿no? Y la verdad es que en la discusión con los tribunales arbitrales, en ese momento tan temprano, en general, el tribunal arbitral no se atreve a aceptar una propuesta. Y yo lo entiendo y puedo entender perfectamente las razones. Y por otra parte también, claro, es que las partes tienen la carga de probar. Y decidir que tú vas a presentar una demanda en muchos de los asuntos donde se requiere la prueba pericial sin aportar esa prueba pericial que le da a los argumentos o al resto de los elementos de prueba la unión y la conclusión necesaria o previa para hacer la interpretación jurídica, pues también hace muy complicado que, de hecho yo no he visto en todos estos años nunca una situación así en la que solo los informes periciales se hayan aportado después de los intercambios de los escritos de demanda. Debo decir que en Estados Unidos durante muchos años siempre era de esta manera. Siempre era de esta manera, hasta el punto de que ni siquiera los witness statements de los testigos de hecho se aportaban o se intercambiaban con las demandas. Pero yo creo que eso ya responde a un modelo de procedimiento distinto y que no es el que ahora mismo podemos observar en todos los sitios. De hecho, por eso decía yo antes que si miramos a España, y lo ha recalcado Santiago, es que probablemente seamos los más tradicionales del common law, porque permitimos que las partes pacten que el árbitro no puede nombrar, porque estamos dando por supuesto, la presunción nuestra casi es por supuesto que se aporta un dictamen pericial de parte y que se aporta con el escrito de alegaciones. Pero eso viene de la ley del 2000, de la ley de enjuiciamiento civil. Y lo hemos incorporado de una manera tan natural que sin embargo, es completamente contradictoria con la tradición, ¿no? Yo me voy a permitir un pequeño lujo que como moderador a lo mejor no debería, y es que me voy a tomar un minuto para hacer una aportación sobre uno de los temas que se han lanzado, un tercer hilo de los que lanzaban antes Ángel y Fernando, y es el que tiene que ver con el de la reproducibilidad, que es un palabra que me he inventado y con el que trato de expresar una variable, hay más, pero una variable que en mi opinión es crítica y que es algo que todos deberíamos buscar, las partes, los abogados, los árbitros, que es en qué medida la información que me ofrece esta pericial me permite reproducir la prueba. Método científico. El método científico es que hago una prueba, obtengo un resultado, repito la prueba en las mismas circunstancias y obtengo el mismo resultado. Si aplico el método científico, una aspiración debería ser la de que cualquier prueba pericial debiera ser enteramente reproducible. ¿Qué sucede? Esto no siempre es posible, porque a lo mejor para yo poder determinar el precio medio al que se han hecho las transacciones con los clientes de una determinada región comercial, tengo que acceder a información sobre todos los precios a los que mi cliente ha estado vendiendo su producto en todos sus mercados, por ejemplo. Y eso es una información comercial que no puedes dar alegremente.
o tengo que acceder a registros que afectan derechos fundamentales, de información sobre, yo qué sé, las nóminas de los empleados o qué bonus ha cobrado este o aquel empleado. Y ahí la reproducibilidad completa no es posible. Pero a mí me parece que es una de las variables que nos ayuda, yo siempre lo tengo presente cuando hago un trabajo, que nos ayuda a pensar qué necesito yo ofrecer en este informe para que sea reproducible y que yo ofrezco como criterio al resto de participantes a la hora de tratar de evaluar el impacto, la credibilidad que le debemos conceder a una pericial. Y siguiendo en esta línea, ¿qué les ofrecemos a estos señores? ¿Vale? Ya hemos hablado, oye, mira mi experiencia, mira mi perfil, que sepa del tema del que me estás preguntando. Estamos proponiendo evaluar la reproducibilidad. ¿Qué otras cosas les podemos ofrecer? ¿Qué otras cosas les podemos invitar a que miren para que sepan que nuestro trabajo es creíble y que por lo tanto debe tener un impacto a la hora de desarrollar el laudo? Muy bien, pues una petición que creo que coincidimos todos los peritos es la involucración temprana en el asunto. O sea, es decir, en muchas ocasiones que creo que llegamos a involucrarnos cuando ya hay un prejuicio, una determinación o un número encima de la mesa, como había comentado anteriormente. Por tanto, es crítico. De hecho, cada vez se nos pide más, y esto nos gusta, que se nos contacte un poco como se hace más en Estados Unidos, como privilege consultant, o sea, es decir, para evaluar la fortaleza de un asunto. Hemos hablado de third party funding también, cada vez hay más encima de la mesa análisis finos forensic sobre la viabilidad de una reclamación y un entorno en el que se pueda medir. Vamos justos de tiempo, por tanto, involucración temprana. Luego, pleno acceso a la documentación, o sea, es decir, es fundamental que no encorsetemos el alcance del informe pericial por cuestión de rigor y de metodología y de credibilidad, ¿no? Yo creo que estas son las dos peticiones que los peritos básicamente tenemos cuando iniciamos un trabajo. Y comparto plenamente, Clara, como lo has dicho, o sea, es decir, el hecho de que cada vez o vemos que no hay muchas, que las partes no quieren jugárselo todo a una carta, es razonable. Yo he entendido en su medida positiva el control al que apuntas, o sea, es decir, incluso el alcance del informe pericial, ¿no? O sea, a la hora de centrar el alcance del informe pericial, la parte quiere tener un cierto control en el sentido bien entendido de qué es lo que está planteando. Y esto abre un debate, que seguro que es posterior, si hay tiempo, de las diferencias entre los informes periciales, que en origen no siempre son debidas a la poca credibilidad, poco rigor o mala reputación de los peritos, sino que los alcances pueden no ser exactamente coincidentes, los periodos de valoración, perímetros de valoración, etc. Pero esa es otra cuestión. Ángel. Sí. Cuando hablaba del control, efectivamente es un control en el sentido estricto de la palabra, pero con el matiz que requiere. Y es que una vez que ya has decidido quién es el perito que crees que va a cumplir con tus expectativas, en primer lugar, como abogado in-house, y aquí también estoy absolutamente alineada con tu postura, tenemos la obligación de trabajar con vosotros. Trabajar con vosotros de la mano, pero respetando la independencia, como es natural. Entonces, nosotros tenemos que involucrarnos desde el principio porque somos los que tenemos la información y somos los que podemos, efectivamente, daros todo ese relato fáctico, siempre fundado y tratando de aportarlo con la mayor objetividad posible para que vuestro informe, que en definitiva será el informe que nos ayudará a todos, en el procedimiento sea verdaderamente el que estamos esperando. Eso por un lado. Entonces, control sí, pero sabiendo que una vez que ya has designado al perito que estás buscando, porque crees que efectivamente reúne todos esos valores que tiene que reunir para que sea el candidato más adecuado, él tiene que defender su independencia, porque eso nos va a dar la credibilidad y nos va a ayudar de cara al árbitro para que efectivamente pues, el árbitro haga de alguna manera suyo ese informe que había sido designado por la parte. Exacto. Y esto es lo que dice básicamente lo que decía Alberto de los SIVA Guidelines, el Interaction with Counsel es precisamente lo que has descrito, estoy plenamente de acuerdo. Ángel. Voy a recoger porque... Fíjate que yo a Fernando le he pedido que ofrezcamos cosas y Fernando lo que ha hecho ha sido pedir. Más todavía. Yo iba a ofrecer un diagnóstico y unas posibles soluciones. No voy a recoger lo que tú ya mencionabas, pero no tengo mucho más que añadir a lo que comentabas sobre el tema de la divergencia entre los peritos, si te parece, Juanje. Por favor.
Yo creo que lo primero que tenemos que decir es que no es solo un problema y una solución, sino que hay que identificar varios problemas y cuáles son la solución. Permitidme que haga una autorreferencia a un informe que realizamos en Pricewaterhouse sobre el análisis de 125 laudos. Es un informe que se va ampliando, este último es de 2017, donde se compara en el laudo que se dicta respecto de la reclamación que había realizado el demandante y cuánto había aceptado el laudo y cuánto había pedido o había rebajado el demandado, ¿no? Los datos son bastante sugestivos, ¿no? Normalmente el laudo acepta o rebaja hasta un 36%, es decir, si se piden 100, acepta 36, y la parte demandante lo rebaja al 12%. Es decir, se pide 100, como mucho dice 12, en un rango que varía entre el 0, es decir, no es nada, y el 24%. ¿Qué significa esto? Que efectivamente hay una divergencia palpable en los arbitrajes. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué ocurren estas circunstancias, ¿no? Que también yo creo que es importante hacer el diagnóstico. Yo las dividiría en dos bloques. La primera, y la ha reflejado Santiago anteriormente, es partir de hechos diferentes. Es decir, si hacemos preguntas diferentes, obtendremos respuestas diferentes. ¿Qué quiere decir? Que si un perito toma como una fecha de valoración una que la otra parte no la considera, ahí vamos a tener una diferencia muy significativa. Prórrogas de concesiones, vida útil de activos, etcétera. ¿Qué otras cuestiones? Pues todo el esquema fáctico de la reclamación. Si se parten de hechos diferentes, evidentemente habrá cuestiones diferentes. Si dejamos eso a un lado y decimos vamos a suponer que que eso se ha resuelto o que se coincide, ya sea por parte del árbitro que fija esos hechos y luego posteriormente se realiza otra valoración, nos encontramos con las divergencias entre expertos, divergencias entre peritos que son legítimas. Es decir, y yo destacaría tres de ellas. La primera, la metodología. Todos hablamos del descuento de flujos de caja. En este mismo estudio se dice que en esos laudos el 60% de las veces el método elegido era el descuento de flujo de caja. Sin embargo, algo más del 35% era rechazado ese método por parte de los árbitros, porque consideraban que existían métodos alternativos mejores. Por lo tanto, la metodología que se utilice es fundamental y es reflejo de las diferencias que se van a encontrar. Las tasas de descuento, las famosas WACC, que son ampliamente debatidas y yo entiendo que los árbitros y muchas veces los abogados también pues se acaban perdiendo ahí porque son temas muy, muy técnicos, ¿no? Pero daos cuenta que a lo mejor un 0,5% en una tasa de descuento, dependiendo de cuál sea la reclamación, puede dar lugar a diferencias de decenas de millones de euros. Y luego, en tercer lugar, los cash flows, es decir, la determinación del cash flow, el crecimiento, la tasa de crecimiento de esos cash flow, el periodo en que los proyectas, también son orígenes. Entonces, una vez hecho el diagnóstico y brevemente qué soluciones hay a cada una de ellas, yo creo que en el primer bloque, en lo que tiene que ver con los hechos, ahí sí que son los árbitros, evidentemente, los que deben fijar esos hechos y que se haga una valoración con los hechos fijados. Y luego yo creo que es la flexibilidad que debemos tener todos los involucrados, y me hablo tanto de árbitros, abogados, parte, como los propios peritos y nosotros los primeros, en ser flexibles a la hora de poder coincidir al menos o buscar áreas de coincidencia y facilitar la vida al árbitro a la hora de determinar cuál es el quantum más aproximado y que podamos cerrar ese gap que existe entre las diferentes valoraciones, ¿no? Luego, durante el procedimiento, pues evidentemente hay métodos que todos conocéis, el hot tubbing, que bueno, pues tiene la desventaja de que si todo eso no se ha hecho anteriormente, si no se han fijado hechos, si no se ha fijado la metodología, lo que puede haber es un enrocamiento de las posiciones que no lleve a nada más que al árbitro decir no tengo ni idea de qué es lo que tengo que decir entre estos dos. Y a lo mejor puede ser más en ese área, y si se han definido exactamente cuáles son las áreas de divergencia, un perito nombrado por el tribunal sí que puede tener una actuación un poquito más lógica que llevarlo desde el principio y que tenga que tratar una divergencia tan abierta como puede ser, ¿no? Yo creo que esas son muy brevemente las soluciones que se pueden aportar. Aquí hay algunas cosas que nos podrían ayudar a afinar nuestro trabajo y a ser más creíbles, que nuestro trabajo intervenir en una fase más avanzada del proceso en el que ya hay ciertos hechos están definidos,
el hot tubbing o careo, no sé, ¿por qué le llamas hot tubbing si queremos decir careo? Que queda muy bien, ¿no? El careo de peritos, que yo soy un entusiasta radical y que, de hecho, incluso aquí en la jurisdicción ordinaria se ven ocasiones, aunque no está previsto expresamente, ¿no?, como una alternativa. Hay algunos aspectos en los que yo creo que podríamos hacer un mejor trabajo para vosotros, pero que tiene una incidencia en el procedimiento, en la capacidad del árbitro para decidir a la hora de gobernar el procedimiento, o en las herramientas, o en el modo en que estáis acostumbrados a utilizar las herramientas vosotros, los abogados que defendéis la posición de las partes en estos procedimientos. ¿Qué os gustaría comentar sobre esto? Por mi parte, yo creo que hay dos ideas, porque estamos fuera de tiempo, pero una es la idea de... Yo ese reloj no sé qué quiere decir, a mí me han dicho 1 hora y nos quedan 14 minutos. O sea, yo estaba preocupado, time is out. Claro, yo creo que ese reloj nos lo han puesto con el único objetivo de crear sufrimiento e incertidumbre en nuestros corazones. Bueno, ¿no? vale, pues entonces, pero dicho esto, vamos a intentar dejar unos minutos para las preguntas. Claro, no. Yo creo que si tuviera que intentar resumirlo, me iría a las declaraciones que tienen que firmar los peritos al final del informe. Y cuando los peritos, y yo creo que ahora ya es algo, es una práctica aceptada, bien sea por las IBA Guidelines o por otros protocolos, cuando los peritos dicen que entienden que su deber es con el tribunal arbitral y que mi deber de dar la opinión y la mejor opinión es un deber con el tribunal arbitral, eso tiene mucho contenido y al final es lo que va a importar, porque una vez que el perito y que la prueba pericial ya está presentada y que está lanzada, el tribunal arbitral puede y creo que debe hacer suyo a los dos peritos o a los que haya. Y eso significa darles instrucciones, y darles instrucciones a los peritos igual que se las da a los abogados. Por ejemplo, y esto sucede, no es algo extraño y cada vez más, estas instrucciones de reúnanse y pónganse de acuerdo en el listado de cuestiones coincidentes, cuestiones en desacuerdo. Y háganlo además, y hay algunos árbitros que también lo dicen, y háganlo además ustedes, como trabajo para el tribunal arbitral, que no intervengan los abogados. Esta no es una cuestión de los abogados. Porque, hombre, siempre vamos a intentar argumentar, y yo el primero, que tiene que haber un conocimiento y una información y una transparencia de la actividad de los peritos. Pero sí que es cierto que en esa declaración de independencia, donde los peritos dicen tengo mi deber con el tribunal, ahí se puede avanzar mucho en la definición. Y luego, por otra parte, la verdad es que yo creo que los árbitros, y yo lo puedo entender cuando es árbitro único, y a mí me tocó actuar de árbitro único en un par de asuntos, que la soledad del árbitro único es muy mala. O sea, malísima. Malísima, porque claro, en disputas con ciertas dificultades, lo que puede decir el laudo es una barbaridad. Y con todo, y aún en esa soledad del árbitro único, yo diría también que el deber del árbitro no es acertar. Y tenemos, y en España no da tiempo, pero tenemos sentencias del Tribunal Supremo que lo repite muchas veces en el sentido de la valoración de la prueba pericial. El árbitro no tiene que acertar, el tribunal arbitral no tiene que acertar. Lo que tiene que motivar y razonar por qué en una pelea de dictámenes periciales, donde uno dice que aquí no hay un defecto esencial en la entrega de la cosa o que aquí sí, que había un problema material, ¿por qué está más convencido de uno que de otro? Y yo creo que eso sí que rebaja mucho la presión, porque de otra manera el tribunal arbitral puede llegar en un momento del arbitraje muy avanzado, cuando realmente incluso los miembros del tribunal ya han deliberado, han estado discutiendo cuáles son las preguntas a responder, pueden llegar a una situación que ahora también está siendo bastante de moda, en la que empiezan a plantear las preguntas a los peritos cuando ya se ha hecho la vista, cuando ya se ha hecho el post-hearing brief, cuando ya se han hecho las conclusiones. Claro, en ese momento lo que estamos esperando es que el tribunal dicte la decisión. Es decir, si había algo que les preocupaba, pues nos lo podían haber dicho varias veces antes, ¿no? Incluidos los peritos, porque esto sitúa a veces también al equipo de peritos en una situación difícil, ¿no? Pero ese deber con el tribunal para mí lo resume todo. Santiago, ¿te gustaría añadir algo sobre...? Se han dicho cosas muy interesantes
Yo me reafirmo cada vez más, y al oír a Alberto todavía más, en promover una tendencia de las partes y los abogados en el acta de emisión, que es anunciar que van a presentar prueba pericial, pero no presentarla con las alegaciones sustantivas, sino en el momento de proposición de prueba, una vez que se han intercambiado. Yo en los dos últimos arbitrajes, con la soledad del árbitro único, que bien mencionas, que es parecida a la del corredor de fondo, propuse eso a las partes lo aceptaron. La del portero ante el penalti, ¿no? Por seguirlo. Las partes lo aceptaron y resultó muchísimo menos divergente la prueba pericial, por tanto más útil y más fácil de laudar. Y esa es la... quizá una única cosa, digo por si no me preguntas a continuación, que añadiría en relación con el contenido de la prueba pericial, que por cierto, aunque aquí nos estamos limitando a la prueba pericial técnica, económica, empresarial, también existe, y no es infrecuente, la prueba pericial jurídica, legal. El dictamen sobre un punto concreto, conflictivo, en concreto en materia de derecho de la competencia, no son infrecuentes, que se pida un dictamen muy preciso, que naturalmente trata de defender. Pero a lo que iba, en definitiva, es, hay un punto en el que a veces los árbitros, los peritos pueden incurrir en ese exceso de celo que yo decía que es temible o criticable, y es cuando se pronuncian sobre la causalidad, el nexo causal del daño, sea contractual o extracontractual. Yo creo que deben tener muy presente lo siguiente: el juicio de causalidad es un juicio del árbitro, es un juicio jurídico que se integra a veces hasta en un 99%, se puede integrar con la pericia, pero no sustituye la pericia. Por eso no creo en la existencia del perito dirimente. No, el que dirime es el árbitro. El que dirime es el árbitro, el que arbitral. En su razonamiento jurídico, naturalmente, en la premisa menor, el contenido pericial puede ocupar una extensión muy grande, casi determinarlo, pero no lo sustituye. Y no lo sustituye, y ahí es donde es muy importante también el momento de presentación de la prueba, porque el perito puede muy frecuentemente no contar o no tener presente, porque no las conoce o porque quiere ignorarlas, quiero pensarlo primero, con las concausas. Y en cambio el árbitro, y por tanto puede hacer su dictamen pericial diciendo: todo tiene la pinta de que ese daño lo han producido estas conductas. Pero el árbitro tiene alegaciones de la otra parte, tiene otros conocimientos y dice: es verdad, pero hay otras concausas, como la pasividad del que padece el daño, que puede haber contribuido a agravar el daño. Lo pongo como ejemplo, por tanto, de que en los informes periciales no se haga el juicio de causalidad. Créeme que como peritos no tenemos ningún entusiasmo por la idea de reemplazarle el trabajo ni del abogado ni del árbitro, aunque a veces nos empujen un poquito en esa dirección. Clara, ¿te gustaría a ti añadir algo más antes de que abramos un turno de preguntas? Sí, creo que se ha dicho ya prácticamente todo en relación con el momento oportuno para la presentación del informe. Y estoy totalmente de acuerdo con Santiago y con Alberto. Puntualizando, como bien dice Santiago, el árbitro es quien arbitra, el árbitro es quien dirime, y el árbitro es para mí el director, el que tiene que ir marcando los tiempos. Entonces, él es el que tiene que ir también imprimiendo el estilo al procedimiento, que de hecho precisamente esa es una de las características del procedimiento arbitral, la flexibilidad. Entonces, ese es uno de los bienes jurídicos que tenemos que proteger, pero también el árbitro es el que tiene que proteger la celeridad, que es el otro bien jurídico esencial que tenemos que cuidar muy mucho, porque cuando las partes acudimos a un procedimiento arbitral, pues estamos midiendo tanto el coste como la flexibilidad, y el coste es tiempo. Entonces, esa flexibilidad de cuál es el momento procesal oportuno para ir aportando los informes periciales tendrá siempre que venir de alguna manera limitada por la celeridad, para que no haya demoras en el procedimiento. Muy bien.
Me están pidiendo, antes de abrir las preguntas, me están pidiendo de este lado, has dicho 15 segundos, ¿verdad? 30, te he dicho Bien, 30, bien. pues rápido. Yo por mi parte, por terminar con un mensaje positivo, ¿sabes? Yo creo que es positivo que nos hagamos un reto todos los jugadores que estamos en arbitraje y más los peritos, pero creo que vamos en la buena línea y quería que este fuese mi mensaje de cierre. Uno, porque los counsel, los asesores jurídicos, yo creo que este entorno que definías, Clara, cada vez vemos que hay un entorno más de colaboración y no de un empuje hacia a maximizar una reclamación con las patitas muy cortas. El entorno de los abogados, por supuesto, en esta misma línea creo que hay una creciente sofisticación en el entorno en el que estamos y más en arbitraje, y los árbitros pues cada vez vemos una mayor y tribunal arbitral disposición efectivamente en ese momento del careo de peritos o del último día de la vista, o incluso si las vistas largas hay una noche de por medio, que los peritos produzcamos un último papel que no es un submission adicional, sino unos cálculos con un número fino alternativo. Quería que ese fuese mi mensaje. Creo que estamos avanzando mucho en los últimos años y nos gustaría seguir en esa línea. ¿Tú quieres tus 30 segundos, Ángel, o se los cedemos al 15, público? fíjate, 15, puede venga. ser 15. Estoy contando. Simplemente, yo creo que lo que no, viendo al mensaje positivo que lanza Fernando, yo creo que no hay que pensar que que un perito sea de parte sea un partisano, es decir, que vaya simplemente a ver lo que le dicen, ¿no? Y que si existen esas divergencias hay motivos, y que yo creo que esa flexibilidad que hacía Clara referencia es fundamental para determinar cuáles son las razones y ayudar a los árbitros a poder tomar una decisión, pero que no partamos de la idea de ya está poniendo lo que le han dicho que pongan. No, existen razones y nos jugamos en ellos nuestra reputación y nuestra credibilidad, ¿no? Muy bien, pues aunque a mí me gustaría seguir añadiendo cosas, creo que tengo la obligación de emplear los pocos minutos que nos quedan para abrir un turno de preguntas. ¿Hay alguien a quien le gustaría plantear? Aquí tenemos a un caballero. Muchas gracias. Sí, es una pregunta muy corta, muy rápida, muy concisa. Es saber en qué medida os sentís cómodos con un cliente que de manera más o menos recurrente contrata vuestros servicios para hacer periciales en procedimientos arbitrales. Pues a ver, yo por mi parte, o sea, lo que vemos es cierta recurrencia en la contratación de nuestros servicios. Esto no es necesariamente malo, es más, a nosotros nos agrada. Ahora bien, creo que tenemos un deber de transparencia sobre en qué medida esto puede afectar a nuestra independencia. Cada vez es más recurrente que en anexo de nuestro informe pericial pues publicitemos o compartamos el volumen de honorarios que supone este cliente respecto a la facturación global de nuestra firma en España o en el perímetro que pueda afectar. Veo complicado, honestamente, que una firma representativa pueda jugarse su independencia por unos honorarios de un cliente, por muy relevante que sea. Entonces, yo, de nuevo, abogo por la transparencia y que sea el tribunal quien valore si somos independientes o no. Pero yo creo que la independencia es un estado mental, ¿no? En este sentido, yo, en mi parte, no me siento afectado por esta cuestión. Ángel. Simplemente por puntualizar. Es que yo creo que además es necesario, porque el propio cliente entiende que tienes que tener experiencia en ese sector, en ese negocio, en arbitraje, y tiene todo el sentido del mundo que no tenga que cambiar en cada procedimiento uno nuevo, que tiene una curva de aprendizaje bastante costosa. Sí, que yo creo que además más cómodo, porque además das una recurrencia a temas que conoces y que puedes explicar con mucho más sentido, ¿no? Por favor. Yo quería hacer una referencia porque, Santiago, una intervención tuya, que bueno, no sé si da lugar a que luego también se haya hablado a lo largo de la intervención, la designación del árbitro, por el árbitro, del perito. Yo entiendo que, como tú muy bien has recordado, lo que nuestra ley previene es justo lo contrario, que el árbitro puede designar perito expresamente. Es cierto, como bien dices, que salvo acuerdo de las partes, pero salvo acuerdo de las partes levantas al árbitro de la mesa, es decir, las partes de mutuo acuerdo hacen lo que quieran. Entonces, yo entiendo que esa referencia, y esa es la pregunta, da lugar a una situación que creo que responde a muchos problemas que estáis planteando, ¿sí? Alberto hablaba de el conducir la prueba pericial a lo que de verdad interesa o va a necesitar el árbitro, facilita también, de algún modo, que esa ruptura es evidente que siempre nos causa un cierto recelo el árbitro propuesto de las partes y la contradicción, el enfrentamiento que puede haber en las distintas posturas, y luego en añadido, aunque eso arriba pueda parecer menos atractivo, lleva además una disminución de los costes. Entonces yo quería un poco darnos una opinión sobre por qué ese recelo a que efectivamente ahorremos todos esos, porque a veces sabes que incluso se contrarrestan las periciales, entran en situaciones que una evita la otra, y bueno, pues hasta qué punto no es favorable el facilitar esa facultad
de que sea el árbitro el que acuda a un perito que va con la imparcialidad asegurada de su designación y que va a dirigir a lo que él necesita que se le aclare para dictar el laudo. Entonces, en ese sentido, pues no sé, a ver si podéis darme la idea, cómo lo percibís, pues Alberto, y a ver si lo podéis comentar sobre ese sentido. Sí. Además, es una muy buena pregunta porque, a ver, el nombramiento del perito por los árbitros no excluye que haya dictámenes periciales de las partes. Y de hecho, un repaso de muchos reglamentos te lleva a ver cómo en la propia regulación del nombramiento del perito por el tribunal arbitral, después de la emisión del informe, del que hay que dar traslado a las partes para que opinen, en muchos de ellos expresamente se incorpora la posibilidad de aportar dictámenes periciales. Con lo cual, esa es una primera valoración a tener en cuenta, porque si al final del día no vas a eliminar la necesidad de los dictámenes periciales de parte, pues el aspecto coste no lo eliminas y, sobre todo en la práctica, lo que he visto en los pocos casos en los que el tribunal arbitral ha decidido nombrar a un árbitro, es que nombra a un perito, es que el arbitraje se dilata muchísimo, o sea, se puede llegar a duplicar. Primero porque la selección del perito es dificilísima, y es dificilísima la selección, puede dar lugar a recusaciones, todo esto está incluso regulado en algunos sitios, y también la definición de los puntos a los que tiene que tratar el perito. Es más, en algunos casos hasta el idioma en el que tiene que trabajar el perito, porque puedes encontrar un perito que justamente no puede declarar o no puede testificar en la lengua en la que el arbitraje se está desarrollando. Entonces, la verdad es que, aunque sí que es verdad que para muchos casos vale la pena preguntárselo, si el tribunal o los árbitros pudieran hacer uso de esta situación, yo creo que en la práctica, al final, no hay una solución perfecta, pero la idea de dejar a las partes que intenten probar su caso, la idea de voluntariamente proponer las periciales, combinada con esta capacidad de los árbitros de dirigir a los peritos, me parece que, bueno, como regla es la menos mala, ¿no? Yo creo que nos da tiempo para una pregunta más. Aquí, por favor. Gracias. Yo quería comentar un escenario muy típico de incumplimiento contractual con reclamación de daños. La demandante presenta su demanda, lógicamente, con una pericia que cuantifica los daños en 100. La demandada presenta otra pericia en la cual pone de manifiesto, aparte de la contestación obviamente, defectos de la pericia de la demandante y lo recuantifica. Y esta propuesta de una cantidad alternativa, pongamos que son 100 en la demanda y 50 en la contestación, yo a veces como árbitro no le he visto mucha utilidad y quería que me lo explicarais un poco mejor. En el caso de que el tribunal llegue a la conclusión de que ha habido incumplimiento y de que por lo tanto hay que pasar la fase de quantum, y vea que hay defectos, no va a tener la posibilidad de recalcularlos él. Pero si la demandada le hace un recálculo y los pone en 50, que frecuentemente no van a ser 50, van a ser 85, va a decir, oiga, es que el cálculo de haber daños, el suelo pasa de 0 porque el tribunal no tiene una base para recalcularlo, y aunque ha llegado a la conclusión de que ha habido incumplimiento y de que se han producido daños, no puede avalar la posición de la demandante porque su pericia tiene defectos y no tiene un suelo, no tiene una red. ¿Tiene sentido que la demandada dé esa red? Porque en ocasiones me ha ocurrido. O sea, condenar, declarar que la pericia de la demandante no es válida, porque si tiene, por ejemplo, de trazabilidad de documentos. Oiga, es que usted tiene aquí una serie de documentos que no se han exhibido, tal, pero me encuentro con que hay un suelo que muy amablemente, y me facilita, por cierto, muchísimo la labor, la demandada me ha puesto, y ese suelo en su propio perjuicio. ¿No tendría quizá más utilidad la de sencillamente poner de manifiesto todos los defectos y no dar una solución rebajada? ¿Tiene la obligación el perito de darla? Yo creo que ahí influye, no quiero autocontestarme porque quiero saber vuestra opinión, quizá puede haber una sensación de vértigo. Si bajo de 100 a 50, pongo el suelo, la red en 50, pero si no digo nada, a lo mejor para el tribunal que ha declarado el incumplimiento y que ha declarado que hay daños, le resulta muy violento por una serie de defectos rechazarlo del todo. Me quedo con un término medio, no sé cómo lo veis vosotros. Yo, si me permitís que hable en nombre de los peritos en este caso, yo estaría encantado de trabajar en ese contexto. Un contexto en el que se me diga, oiga, y ahora, en el que hemos definido que la fecha a partir de la cual existe incumplimiento es el 13 de febrero y no el 8 de enero, ahora que hemos definido determinadas cuestiones concretas que condicionan el cálculo, ahora hagamos usted los números. Yo feliz.
Yo en ese contexto, feliz. Por nuestra parte, cuenta con nosotros. Creo que tiene que ver más con estos señores. No es un esquema típico. No lo es en absoluto. Tendría toda la lógica decirle, tiene este defecto, reháganme las pericias. Claro, yo creo que exigiría una costes, adaptación de del procedimiento. Sí, ¿vale? no es infrecuente lo que dices. Yo me he encontrado últimamente, en efecto, con esa franqueza y esa red de seguridad que ayuda mucho al árbitro. Tiene mucho que ver, y casi la idea en la que me reafirmo de todo lo que vamos hablando, es lo importante que es el momento de la presentación de la prueba pericial. La prueba pericial precoz puede terminar no sirviendo para nada, porque se ha desplazado. La prueba pericial hay que presentarla cuando, aunque no todos los hechos estén consensuados y sean incontrovertidos, los hechos básicos estén ya básicamente para que las discrepancias que pueda haber se puedan atribuir a metodología, a falta de rigor, etcétera, pero no a partir de presupuestos distintos. Y entre esos, el que los peritos tengan la fuerza, la franqueza, la honestidad de presentar unas redes mínimas me parece muy convincente. Y añado una cosa más que saco en claro para mí del debate. Como no hemos sido capaces, y creo que no, de avanzar mucho en cómo conseguir el nombramiento de árbitros independientes por parte de los tribunales, me parece que el corolario debe ser, para que la prueba pericial sea realmente eficaz, avancemos todos, clientes, abogados, peritos, en que la prueba pericial sea lo más creíble y mesurada posible, en que no haya divergencias de 100 a 20, en que las divergencias, quiero decir, si avanzamos todos, pero en primer lugar el cliente tiene que dar, una vez que designa al árbitro, el abogado, es decir, no hay que forzar, y entonces yo creo que el resultado final es que las pericias realmente son útiles. Yo creo que con esto, Santiago, salvo que me digáis que queréis añadir alguna cosa, creo que Santiago me ha ahorrado el trámite de conclusiones. Casi cumplimos con las exigencias de tiempo que nos habían impuesto, y solo me queda darle las gracias a mis ponentes, que creo que han estado excelentes. Muchas gracias a todos. Darle las gracias otra vez a Javier y a la Asociación Europea de Arbitraje, y a todos los presentes por su atención y su amabilidad. Así que muchísimas gracias. Bueno, me están dando la señal de que debemos